Ah. Sí que se me sent. Ara m'escolto. Bona tarda, benvingudes i benvinguts a Un espia a la butxaca, l'edició de 2024. Aquesta serà la nostra tercera conferència. La farà la Elena Neira, llicenciada en Dret i Comunicació Audiovisual especialitzada en nous models de distribució, professora dels Estudis de Comunicació a la Universitat Oberta de Catalunya i a la Universitat Internacional de Catalunya. L'impacte de les plataformes de streaming en la indústria televisiva tradicional i en l'espectador és una de les principals línies d'investigació de l'Helena, que ha impartit nombroses xerrades i conferències, incloent una TED Talk sobre Netflix. Ha estat escollida com una de les 50 dones més influents del negoci audiovisual espanyol per la revista Forbes. Escriu periòdicament a Business Insider. És autora de diversos llibres i articles científics. La seva publicació més recent és Streaming Wars, la nova televisió, editat a Libros Cúpula. Avui ens parlarà de quins són els recursos que utilitzen les plataformes de streaming per generar experiències de visionat captives, com condicionen les nostres eleccions, com aconsegueixen que en un entorn en què hi ha llibertat per escollir tots acabem veient el mateix, i les conseqüències que tots aquests processos tenen en el nostre esperit crític i fins i tot en la nostra salut mental. Amb vosaltres, Elena Neira, moltes gràcies per ser aquí. Moltes gràcies. No sé si s'escucha. No, parece que no. ¿Está enchufado? Sí. Sí, está enchufado. Bueno, què tal? Bona tarda. Benvinguts y benvingudes. Bueno, yo soy gallega y yo no hablo catalán, hablo una mezcla entre catalán y gallego que es muy divertido. Y por la economía del tiempo haré algo en catalán, parte en castellano y todos nos entenderemos mucho mejor, porque me han dicho que tenemos una hora y luego tenemos tiempo para preguntas, que confío que haya muchas, porque realmente estos son de estas sesiones que cuando Bel me lo propuso, me dijo, de estas sesiones para abrir los ojos, para que la gente se dé cuenta de los riesgos, ¿que los hay? Perdón. A ver, sí, que estaba en el bolsillo. La gente se dé cuenta un poco de los riesgos que hay con esto de usar las plataformas de streaming y un poco ese es mi objetivo. Voy a explicar qué es lo que pasa cuando uno usa plataformas de streaming y cómo, a pesar de que nos lo han vendido como esa barra... Perdón, no os quería dejar sordos. Ya está, ahora sí que se escucha. Ya está apagado el otro. No os quería dejar de sordos. Disculpadme. Un poco el objetivo de esta sesión es que os deis cuenta de que en realidad esa aparente libertad que parece que nos dan las plataformas, en general todos los sistemas que se consumen mediante un dispositivo conectado a Internet, que puede ser un móvil, una tableta, un ordenador o lo que sea, al final nos encierran dentro de cárceles de cristal. Y hay unos barrotes que no vemos, pero esos barrotes están ahí. Puede que el entretenimiento no sea un área demasiado relevante para el tema de la libertad y para el tema de tener libertad real para elegir lo que uno quiere ver. A lo mejor no es tan importante como el periodismo, por ejemplo, donde definitivamente el hecho de que el contenido que vemos sea objetivo, sea transparente, esté verificado y sea veraz. Pero pensad en todos aquellos que, como yo, pertenecemos a una generación en la que teníamos un acceso libre a una selección limitada de contenido, nuestro gusto se iba formando con elecciones libres. Y pensad por un momento lo que pasa cuando tú estás con un sistema que constantemente te está dando lo que cree el sistema que te gusta. Yo no sé vosotros, pero yo os puedo decir que hay muchísimos libros, muchísimas películas, muchísimos programas de televisión que en el momento en el que los vi, los leí o los escuché me parecieron un horror y que luego en el largo plazo se han convertido como en referentes o cosas que me transformaron profundamente. Y el audiovisual digital no le gusta nada esto de darnos sorpresas. Lo que le gusta es tenernos casi como a los caballos, ¿no? Como con unas ventanitas para orientarnos hacia donde nos quieren llevar. Que tampoco os quiero asustar, sencillamente que seáis conscientes de que esa variable existe porque es importante saber que existe.
Bueno, no me detengo más. Soy muy fácil de encontrar en redes. Si a alguno de estos temas le gustan, soy fácil de encontrar en LinkedIn, soy fácil de encontrar en Instagram, soy fácil de encontrar en todas partes. Y me dedico a escribir, a divulgar sobre esto, sobre plataformas, sobre televisión, sobre cómo nos ha cambiado la manera de, no solo de consumir, sino también la manera de elegir. Y ahí es donde, insisto, donde viene la parte interesante, si tenemos en cuenta que todos tenéis un teléfono móvil, entiendo, ¿sí? Si os pregunto cuántas veces habéis visto vuestro teléfono móvil desde que os habéis levantado. ¿1 hora? ¿2 horas? Y probablemente habréis utilizado WhatsApp, a lo mejor Facebook, a lo mejor Instagram, os habréis enviado mensajes, a lo mejor habéis hecho llamadas, pero si os dais cuenta, la pantalla con la que interaccionamos más a lo largo del día es la pantalla de nuestro móvil. Y lo que pasa cuando tú consumes o haces algo con un dispositivo conectado, ese dispositivo conectado deja un rastro. Es como si fuésemos caracoles, que le vamos diciendo a todas las páginas en las que estamos qué es lo que nos gusta, sobre qué hablamos, cuánto tiempo estamos en esas aplicaciones, qué es lo que hacemos, en qué momento nos vamos de esa aplicación, en qué momento reaccionamos a algo que nos sirve la página. Y esa ventaja para los propietarios de los servicios es increíble. Y siempre se dice en el negocio, en el mundo de lo digital, siempre se ha dicho que si es gratis, no eres el cliente, eres el producto. Tu producto son los datos, es la información. Y esa es la gran arquitectura sobre la que se ha construido todo el sistema de Internet. Para que os hagáis una idea, cada minuto del día se vuelca tal cantidad de información a ese vasto océano que es Internet, que no se podría gestionar, una persona humana no podría gestionar de manera individualizada todo lo que se vuelca en Internet. He sacado la última gráfica que hablaba, pues cada minuto se ven 1 millón de vídeos en YouTube, 1 millón cada minuto en todo el mundo. Imaginaos lo que pasa en media hora, en 60 minutos, en 6 horas, en 12 horas y lo que puede pasar en un día. Todo eso son acciones que se están llevando a cabo todos los días, todos los minutos y todas las horas en Internet, y todo eso genera datos. Lo que le pasa a estos servicios, incluido las plataformas de streaming, es que se encuentran con un problema, y es que los seres humanos nos gusta consumir cosas, pero tenemos una limitación, todos tenemos una limitación. Os voy a poner un vídeo en el que yo creo que se refleja bastante bien esta limitación a la que me refiero. Uy, es verdad que lo tengo que reproducir, perdonad un momentito. A ver, ahí. ¿Alguno de vosotros se ha bloqueado alguna vez cuando ha tenido que elegir entre muchas cosas? ¿Sí? A este señor le pasa con los cereales. Esto es una escena de una película que se llama The Hard Locker, que si no habéis visto os la recomiendo muchísimo. De hecho, es la primera película por la que una directora mujer ganó el Oscar. Y esta escena, si os dais cuenta, el tipo se va completamente frustrado. Echa como un paquete como diciendo... como mentalizado de que no ha cogido el mejor paquete de cereales, pero dice, pero mira, me da igual, no soy capaz de valorar todas estas cosas que están poniendo delante de mí. Bueno, pues este problema que tenemos para decidir entre los contenidos que nos ponen estos servicios delante, tiene un nombre, se llama fatiga de decisión. Y esto es una cosa que los científicos han estudiado a nivel neurológico, y dicen que un americano medio, probablemente en Europa, que somos más sofisticados, sean más, un americano medio hace unas 35.000 decisiones al día. 35.000. Probablemente algunas sean decisiones muy tontas, como por ejemplo decidir qué calcetines te pones por la mañana,
o si desayunas una pasta o desayunas un mini, o si decides coger el autobús o decides ir andando. Esas son decisiones pequeñas. Pero todas estas decisiones se van acumulando en nuestra cabeza y lo que hace es anular por completo la capacidad que nosotros tenemos de elegir a medida que aumentan las cosas entre las que tenemos que elegir. Dicho de otra manera, esas cosas que vosotros conocéis y que seguro que os suenan, que son los algoritmos, es una especie como de recurso que tiene Internet para intentar que no tengamos que enfrentarnos a las decisiones. Es decir, de alguna manera lo que hacen es, vale, voy a intentar que esta persona no tenga que decidir entre tantas cosas. Porque si tuviésemos que hacerlo, probablemente Internet no funcionaría. Internet opera a base de filtros. Esa es la primera lección que quiero que os llevéis. Cualquier contacto que vosotros tengáis con un periódico digital, con una red social, incluso con WhatsApp, todo está condicionado por filtros. Y esos filtros son los algoritmos, que en el fondo son males necesarios. Insisto, no podría funcionar el sistema si no hubiese un filtro, porque se vuelca tantísima información que el ser humano no es capaz de gestionarla toda. Y ahí es donde entran los algoritmos, o como a mí me gusta llamarles, soy el señor Lobo, soluciono problemas. Porque los algoritmos, que son fórmulas matemáticas, es una manera de solventar problemas. Os voy a poner un ejemplo muy sencillo. Imaginaos que habéis quedado para comer con alguien a quien conocéis, un familiar, una amiga, alguien de la que tenéis suficiente información como para saber qué es lo que le gusta a esa persona. Y esa persona os llama y os dice, oye, estoy de camino, voy a llegar un poco tarde, como tengo poco tiempo, por favor, vete pidiendo. Y entonces tú, que estás en el restaurante ya esperando y tienes un menú, ¿qué es lo que haces? Coges toda esa información que sabes de esa persona, ves lo que hay en el menú y a partir de ahí dices, bueno, sabiendo lo que sé de esta persona y sabiendo lo que hay en el menú, voy a elegir esto. Es una manera de simplificar una elección. Tú no le das la opción de, oye, te mando la carta, no, pides por ella. Y lo que hace un algoritmo es, de entre todas las alternativas posibles y a partir de lo que esa persona ha declarado que le gusta, voy a intentar hacer una selección un poquito más pequeña. Y entonces, si sabes que a esa persona le gusta comer saludable, no le gusta llenarse demasiado al mediodía, pues le pedirás el primer plato más ligero y a lo mejor un segundo, pues que no sea pasta, no sea una cosa demasiado copiosa. Le pides una cosa más ligera. Y eso es una decisión, simplificándolo mucho, que hace el algoritmo. Los algoritmos toman decisiones todo el rato. Internet está construido con algoritmos. Todo Internet. Porque tienen que filtrar información. Desde Netflix, que ahora vamos a explicar cómo lo hace, como ejemplo de plataforma, pero también cualquier diario digital. ¿Os habéis dado cuenta cuando sale ese mensaje cuando entráis en una web que os dice esta web utiliza cookies de navegación, patatín, patatán? ¿Sabéis lo que significa que aceptéis una cookie, no? Todos lo tenéis claro. Cada vez que aceptáis una cookie le estás diciendo, yo te voy a lanzar, se llama una cookie, que es como una galleta, te voy a lanzar un instrumento que va a monitorizar lo que tú haces cuando estás en mi web, para que cuando vuelvas yo te recuerde y entonces en lugar de ponerte una información de manera indiscriminada, te voy a crear una experiencia de navegación más personalizada. Si tú en lugar de ir a Internacional te vas a información de Girona o te vas a información de una comarca, la próxima vez que vuelvas, si has aceptado la cookie, yo recordaré quién eres, porque el ordenador me va a decir, esta persona ya ha estado aquí, y yo te voy a confeccionar una información a medida, ¿vale? Y esto, que está muy de moda, al final lo que está fomentando es esa visión de túnel, ¿no? Si nosotros tuviésemos que definirlo, una página web sería todo este cuadrado, en la que hay un montón de información. Y lo que hacen los algoritmos es orientar tu visión hacia un punto de luz. En el punto de luz que está lo que cree que para ti es relevante y lo que está en la oscuridad es lo que considera que no es relevante para ti. Pero pensad bien que los seres humanos somos también muchas veces muy caprichosos. A lo mejor lo que te interesa en un momento no es lo que te interesa en otro momento. A lo mejor lo que te interesa en un momento vital no es lo mismo que te interesa cuando han pasado muchos más años. Pero en general, lo que hacen estos sistemas es, lo habéis escuchado muchas veces, crear burbujas. A partir de un gran monto de información, lo que hacen es intentar reducir al máximo para que tú no te tengas que esforzar demasiado.
porque si no te empezarás a agobiar y lo que pasará es que probablemente no hagas lo que se supone que tienes que hacer cuando entras en una página web. Todos los sistemas, en realidad, funcionan así. Ahora, todos estamos hablando de inteligencia artificial. No sé a cuántos, ¿algunos os preocupa en general la inteligencia artificial? ¿Lo percibís como una amenaza? ¿Sí? ¿Sí, no? ¿Alguno utiliza alguna herramienta de inteligencia artificial? ChatGPT o cualquier otra variante, o lo que sea, o OpenAI, cualquiera. En realidad todo se construye en base al mismo principio. En la inteligencia artificial, digamos que es como un punto de destino en un proceso que empezó mucho antes. Básicamente, primero le enseñamos a los algoritmos a cumplir decisiones sencillas, instrucciones muy sencillas. Si a un individuo le gusta A más B, a un individuo al que le gusta A probablemente también le guste B. Eso es una instrucción muy sencilla. A partir de ahí empezamos en la segunda fase, que es el aprendizaje mecánico, el machine learning, que es el aprendizaje, el dejarle que las computadoras puedan empezar a sofisticar los procedimientos. Y la tercera fase, que es la que estamos ahora, es que las máquinas puedan llegar a pensar como piensa un ser humano. De hecho, le acaban de dar el Nobel a los padres que inventaron todo el tema de las redes neuronales y entender cómo funcionan para poder diseñar programas que sean capaces de pensar, máquinas que sean capaces de pensar. Y esto nos va a llegar a una nueva revolución, fundamentalmente porque muchas de las cosas con las que entramos en contacto en el día a día no las han hecho seres humanos. Esto no es que sea mañana, esto ya está pasando ahora. Muchas noticias, muchos vídeos, muchas imágenes, un montón de informaciones que no están hechas por humanos, sino que están hechos por programas que piensan como humanos y son capaces de generar un contenido con una mínima intervención humana. Y es donde estamos ahora. Pero tampoco os quiero asustar, que tampoco es el objetivo de esta sesión. La sesión se llama «Tú no decides lo que ves en plataformas de streaming» y de lo que os pongo a hablar es de cómo lo hacen las plataformas de streaming. De aquí, ¿cuántos de vosotros tenéis contratadas al menos una plataforma de streaming? Bueno, no está mal. Y ya si pregunto 2, incluso 3, y muchos me imagino que tenéis contratado Netflix, ¿no? ¿Sí? O hay muchos... bueno. He cogido el ejemplo de Netflix porque Netflix es en realidad la compañía que inventó todo esto. Y lo inventó de una manera muy hábil y por el camino se ha acabado convirtiendo como el referente para todas las compañías de entretenimiento. No sé cuántos sabéis que Netflix se fundó en el año 1997. Es decir, Netflix no es ninguna compañía nueva. Netflix se fundó en el año 1997 como una compañía que enviaba DVDs a las casas. Y es una historia muy graciosa, que siempre le han contado el que fue su presidente durante un montón de años. Él cuenta que todos los que ya tenéis suficiente edad o los que ya compartimos generación, os acordáis de Blockbuster, ¿verdad? De los antiguos videoclubs, que tú ibas a un videoclub, alquilabas un DVD y normalmente, cuando tú devolvías tarde un DVD a estas tiendas, yo alquilaba hasta VHS, así de mayor soy, tenías que pagar una multa. Y en Estados Unidos, los Reyes del Mambo era una compañía que se llamaba Blockbuster, que eran los que tenían el mayor catálogo, el catálogo más amplio, y no le interesaba que la gente se quedase con los DVDs en su casa, porque si tú te quedabas más tiempo del que habías pagado por un DVD, ocurría que otra persona no podía alquilarlo. Entonces te metían unos multazos, pero de aquellos que te temblaban las orejas. Entonces el fundador de Netflix cuenta que a él le pusieron un multazo monumental por devolver tarde Apolo 13, la película de Tom Hanks sobre la misión del Apolo 13 que salió mal. Y entonces hizo lo que hizo los americanos. Pues voy a montar una compañía para hacerle la competencia. Y ellos lo que plantearon fue un servicio que en lugar de hacer que la gente fuese a un sitio a alquilar la película, ellos lo mandaban por correo. Y aparte, no tenían que pagar por cada película, sino que lo hacían por una tarifa plana y ellos cubrían el coste de yo te lo mando y tú tampoco tienes que pagar nada para devolverlo. Es un sobre que tú dejas en tu buzón, yo te lo recojo y ya está. Y de esa idea embrionaria, 10 años después, surge la idea de hacer lo mismo, pero hacerlo por Internet. 2007. 2007 es cuando aquí estábamos todavía intentando decidir si queríamos pagar o no por Internet. Era la época en la que se pirateaba mucho.
en la que muchas empresas tuvieron que cerrar, en la que muchos cines lo pasaron francamente mal, porque cuando tú ibas, por ejemplo, por la calle o por un metro o por un tren, te encontrabas el Top Manta. ¿Alguno se acuerda del Top Manta? Tú estrenabas una película y a las 24 horas tenías a una persona con la película, con la carátula fotocopiada y el DVD. Entonces, claro, cuando esta gente, en plena vorágine de la piratería, va a ver a Blockbuster, los reyes del mambo, y le dice, oye, mira, te ofrezco una cosa, nos fusionamos, yo te vendo mi compañía, tú te encargas del DVD y yo me encargo del streaming de contenidos. Los de Blockbuster se rieron en su cara. Y dijeron, tú vas a hacer negocio con Internet, alma de cántaro, pero si en Internet no quiere pagar nadie por contenidos. 2 años después, Blockbuster se declaró en bancarrota y Netflix ya empezó a cotizar en bolsa. Entonces, 2007. Y ahora estamos en 2024. Hasta ahora ha pasado mucho tiempo, pero hay que entender que la ventaja que tiene Netflix, o sea, la magnitud que tiene esta compañía, por eso digo que es importante entender hasta qué punto está transformando nuestros gustos, nuestros hábitos, las cosas de las que hablamos, las cosas que decidimos ver, es si tenemos en cuenta la magnitud de esta empresa. Ahora mismo, Netflix tiene más de 277 millones de clientes en todo el mundo. 277 millones. De esos clientes asumimos o asumamos que 2 personas por cada hogar que ven Netflix con una cuenta, más o menos. Estamos hablando de que más de 500 millones de personas en el mundo están viendo Netflix. 500 millones de personas, que no está nada mal. Y es una cifra aparte que la sitúa muy por delante de la competencia. Y no lo ha conseguido de una manera tonta ni de una manera casual. Esta gente, una de las cosas que decía cuando entrevistaban siempre al CEO de la compañía, cuando empezaron a vender el tema de Netflix, primero en Estados Unidos y luego en Europa, y le decían, ¿pero no tenéis miedo de que la gente que piratea? ¿Por qué va a pagar alguien por algo que puede tener gratis? No tiene ningún sentido. Y entonces el tipo decía, nosotros estamos convencidos de que si ofrecemos algo que sea más cómodo que piratear, la gente va a querer pagar. Y en el fondo esa es la premisa de Netflix. Los que habéis pirateado, no juzgo a nadie, yo también lo he hecho, pero cuando pirateabas contenido era un dolor, porque tenías que conectar un disco duro o descargártelo, no te los descargabas entero y resulta que no era el contenido, a lo mejor era una película porno o era otra película o de repente era un virus que te estropeaba el ordenador. Sin embargo, en Netflix tú te sientas, le das al play y es muy fácil y los americanos empezaron a llamarlo el famoso Netflix and chill. Netflix y relájate, no tienes que hacer nada, tú entras, es fácil. En aquel momento era barato, ahora ya lo de barato, bueno, lo de barato es regular, pero en aquel momento era muy barato, costaba $8,95. Tú entrabas, sentabas, no tenías que piratear nada, más o menos tenías un catálogo de contenido que no estaba mal. Y a partir de ahí empezaron a construir toda una filosofía de vamos a intentar convertirnos en un servicio imprescindible del hogar. Vamos a intentar ser lo que en tiempos fue la televisión, porque la televisión en tiempos era, pensadlo, era bueno, yo que vengo de Galicia, ese concepto de la lareira, donde la familia se reunía en la cocina para charlar, y en Galicia, los que nos gustaba comer, el centro neurálgico de la casa no era el salón, era la cocina. Pero en general la tele siempre ha sido, ¿no?, el punto en el que se reunía toda la familia. Bueno, pues Netflix quería ser ese punto. ¿Y entonces qué hacen? Hacen una cosa muy, muy interesante. Lo primero que hacen es, vale, yo no voy a cobrarte por cada contenido que ves. Y eso es importante. Y es importante porque, ¿qué pasa si en Netflix ves una mala película o una mala serie? Económicamente. Nada, ¿no? Bueno, si esto es una cosa mala, bueno, ya está, ya veré una cosa buena. No pasa nada, no hay un coste económico. ¿Qué pasa cuando vas al cine y ves una mala película? Te dices tú, ostras, me acabo de dejar 9 euros o 10 euros o menos es el día del espectador. Entonces, lo primero de lo que se beneficia es de que el modelo de negocio mío es yo voy a colgar aquí mis peliculitas y mis series y la gente paga una tarifa todos los meses para acceder al contenido. Pero no tienen que pagar por cada cosa, pagan por una tarifa plana, es una barra libre. Y toda la oferta que tenían en aquel momento no eran cosas suyas, no eran producciones originales, eran compras a terceros. Se iban a las cadenas de televisión, se iban a productoras, se iban a medios, decía, oye,
esta serie de hace 20 años que nadie te la compra ya, dámela que yo la quiero. Y los Friends de turno, y los Anatomías de Grey de turno, y Breaking Bad, y Aquí no hay quien viva, y El secreto del puente viejo, empezaron a comprar un montón de contenido, como ya las cadenas ya lo habían explotado todo lo que querían, y lo empezaron a incorporar al catálogo. Y lo bueno de todo esto es que el modelo de negocio es muy simple. Netflix gana dinero cada vez que alguien se da de alta y lo pierde cada vez que alguien se da de baja. Fin. Yo lo que a mí me interesa es que una vez que estés dentro de Netflix, que ya no lo quieras dar de baja. ¿Y cómo consigo esto? ¿Cómo consigo que cuando tú contratas Netflix no quieras darte de baja? Bueno, pues esto que pasa, menos con los gimnasios, que es consiguiendo que la gente use el servicio. Porque en general los servicios que cancelamos son los que no utilizamos, menos el gimnasio. El gimnasio no lo utilizamos, pero aún así nos resistimos a cancelarlo. Y entonces lo que surge este concepto de ¿cómo hacemos para que la gente esté viendo mucho contenido en Netflix? Pensando en lo que os he dicho antes, la gente que ve mucho contenido no me cancela y entonces se genera esa cosa tan típica de Netflix que son los maratones, ¿no? Que es, por ejemplo, verte una serie de una sentada o verte una serie en 2 días o, si eres tan enferma como yo, vértela en una noche. Es decir, se puede hacer. ¿Por qué? Porque yo no te doy un capítulo todos los días o un capítulo a la semana. Yo te cuelgo la serie y tú ahí te gestionas y haces tú lo que te dé la gana. Y ese concepto de la compulsión, da lugar a un nuevo tipo de espectador que, de hecho, fijaros, ya no decimos ver contenido, decimos consumir contenido, que es algo bastante menos amable. Pero es que es verdad, vemos más contenido que nunca y nos acordamos peor. Bel decía al principio, ¿cuáles son los impactos en el espectador? Ya ni siquiera tiene por qué ser de Netflix. Si yo os pregunto en las series que estáis viendo ahora mismo, o en las películas que habéis visto hace un día o esta misma semana, ¿os acordáis? ¿Seréis capaces de decirme qué series habéis visto la última semana? ¿O películas? ¿Y las que visteis hace 3 meses? ¿No? ¿Os acordáis de lo que habéis visto hace 3 meses? ¿Os acordáis de lo que nos decían los profes en el cole de nunca estudies el día antes de un examen? Porque la memoria no funciona igual, porque cuando estudias tanto de golpe y no dejas que la memoria sea capaz de afianzar un recuerdo, es posible que te olvides. Bueno, pues también hay un montón de estudios que dicen cuanto más intenso es el consumo, menos capacidad tiene la cabeza para recordar ese contenido. Es decir, es mucho más fácil recordar un contenido que ves semana a semana que un contenido que ves, incluso a lo mejor recuerdas que te ha gustado incluso. De hecho, en mi casa es un chiste porque recordamos que una serie nos gustó mucho cuando se estrena la nueva temporada, pero no nos acordamos de lo que ha pasado. Y yo muchas veces entro en webs a decir, ¿qué pasó en la anterior temporada? Porque si no te ponen previamente en no sé dónde, y las vamos viendo, sí, es verdad, que esta mataba a no sé quién, y nos llevamos unas sorpresas maravillosas. Y eso tiene que ver con la velocidad a la que consumimos el contenido, con la rapidez, con la saturación de contenido. ¿Y todo esto cómo funciona? Porque yo os he dicho que al final toda esta historia, todo este tema de los algoritmos, volviendo al ejemplo del restaurante, había 2 cosas o dos elementos. Una parte era lo que tú sabías de la persona que iba a comer contigo y, por otra parte, el menú. Aquí tenemos también 2 elementos. El menú serían los contenidos que yo tengo, todo mi catálogo. Todas mis series, mis películas, mis documentales, eso es una parte de este pastel. El otro son los propios usuarios. Todo el rastro que me deja un usuario cada vez que me conecto. Que esto parece como ciencia ficción y realmente es ciencia ficción, es bastante complicado, pero entendedme, si no tuviesen esa información, si no tuviesen la información de los usuarios, el sistema no funcionaría bien. De hecho, vosotros tendéis a comparar el servicio que os dan las diferentes plataformas, es decir, que una plataforma creéis que os funciona mejor que otras, a todos los niveles, me recomienda mejor, funciona mejor en mis dispositivos, tiene más sentido lo que me está recomendando.
¿Sí tenéis esa sensación de que hay algunas que son mejores que otras? ¿O en general todas os parecen que tienen la misma experiencia de usuario? Las hay mejores. Es decir, por ejemplo, las diferencias entre Netflix y Prime Video, o incluso Filmin, que nos puede gustar mucho el contenido de Filmin, pero a nivel de funcionamiento, a lo mejor Filmin funciona peor que Netflix, que tiene peor contenido, pero funciona mucho mejor. Todo eso lo que nos lleva es a pensar en la estructura que hay debajo de cada plataforma. La mejor manera de entenderlo, la mejor manera que tengo de explicároslo es: Netflix no es una compañía de medios, no es un canal de televisión. Netflix es una compañía tecnológica. En realidad a Netflix el contenido le importa muy poco, aunque digan que sí. A Netflix lo que le interesa es saber de qué manera yo puedo conseguir que la gente, en lugar de estar 1 hora, esté 2, en lugar de estar 2, esté 3, y en lugar de estar 3, esté 4, y que siempre quieran volver a Netflix. Esa trampa tan tonta como, por ejemplo, saltar los títulos de crédito cuando ves una serie. O, por ejemplo, ¿quieres ver el siguiente episodio? Y que en los 5 segundos te encadena el siguiente episodio. Son trucos para conseguir que en lugar de tener una experiencia saludable de 1 hora, pues a lo mejor te veas 3 episodios de golpe. Porque es todo muy fácil, es todo muy fluido. No os podéis imaginar el aumento en horas de reproducción que tuvo esos 2 puñeteros botones. El saltar créditos y el siguiente episodio. Y todo eso es posible gracias a la información que le damos nosotros. Porque cuando nosotros firmamos el contrato con Netflix, el contrato no se lo ha firmado nadie, ¿verdad? O sea, no se lo ha leído nadie, ¿verdad? Lo que tú firmas cuando te das de alta, cuando tú das tu consentimiento y das tu tarjeta. Claro, pero en la letra pequeña tú le dices a Netflix: yo te doy mis datos, te dejo que me monitorices, todos los dispositivos que se conectan a través de esta cuenta, a cambio de que tú no le des la información a un tercero. Pero tú la puedes utilizar como te dé la gana. Y es toda la información. Y decís, bueno, ¿qué tipo de información creéis que pueden almacenar? Así a bote pronto, ¿qué se os ocurre que pueda almacenar Netflix? De entrada lo que veis, ¿no? Pero también lo que no veis, ¿no? Si habéis parado un contenido, os habéis pirado, no os ha gustado, lo he dejado. El tipo de uso, si lo usas en un móvil, en una tableta, si de repente hay un contenido que hace que veáis muchas más horas que otro, si de repente en algunos momentos del día ves un contenido y en otros momentos del día ves otro, si ves contenido en movilidad con el móvil, y te estás desplazando, tu IP, tu geolocalizador está diciendo: esta persona está en un AVE, porque está viajando yo venía en el AVE viendo una serie de Netflix, y Netflix sabe que yo he estado viajando, que me he desplazado de Barcelona, que es donde vivo, hasta Girona. Y solo sabe Netflix. Nosotros somos una mina de oro. Para nosotros es encender Netflix y ya está, pero Netflix lo que hace es empezar a coger toda esa información. Se llama, esto seguro que lo habéis escuchado, lo de los Big Data, los datos masivos, coge toda esa información y la guarda en sus servidores. Y luego tiene ahora una inteligencia artificial que pone orden en todos esos datos y busca conexiones. Voy a intentar ver esta persona que de repente el domingo por la tarde ve esto, pero luego el lunes por la noche ve esto otro. ¿Qué patrones hay? ¿Por qué hay contenidos que ve más y que menos? ¿Qué conecta los contenidos? Y eso es lo que genera la riqueza. Nosotros hicimos un estudio en la universidad para intentar aislar qué información almacena Netflix y fue terrorífico. O sea, a partir de información que ha publicado Netflix, entrevistas a gente que trabaja en Netflix, lo monitorizan todo. Netflix ha llegado a declarar que sabe perfectamente cuando una persona está viendo Netflix en el váter. Es tremendo. Es esto un poco lo que pasa de cuando tú estás en Instagram y de repente estás hablando con unas amigas y empiezan a poner publicidad de eso con lo que estabas hablando con tus amigas. Entonces, tú me están escuchando. No es que te estén escuchando, es que los algoritmos están haciendo su trabajo, porque hay un montón de comportamientos involuntarios le están llevando al algoritmo a apuntar en esa dirección. El tipo de monitorización más sutil y a la vez la más peligrosa es aquella que tiene lugar sin que nos demos cuenta. Y esto
A mí siempre me contaban un profesor de la universidad, cuando empiezan a instalar los primeros audímetros, que son estos cacharros que le ponen a la gente que dicen cuántas personas están viendo un fútbol o Pablo Motos o Broncano, y las empresas dicen, nosotros el primer mes de datos de un audímetro los descartamos. Porque la gente que siente que le están monitorizando, dice, de repente todo el mundo ve documentales de la 2. Porque saben que le están vigilando. Pero luego llega un momento que se produce el efecto gran hermano, que también está muy estudiado. Y hay unos papers maravillosos, de hecho uno que leí no hace mucho, en el que explicaban por qué había concursantes de gran hermano que tenían sexo en el programa. Cómo una persona puede desconectarse tanto sabiendo que lo están emitiendo en televisión, que le están viendo sus padres, que le están viendo sus amigos, que muchas veces le están viendo sus parejas, porque de repente se enrollan con otro. Y explican que llega un momento de desconexión en el que la persona ya no se da cuenta de que la están vigilando. Y en el momento en que una persona sabe que no la están vigilando es cuando aflora, nuestro petardeo, porque nosotros decimos que nos encanta Los Soprano, pero luego no paramos de ver Emily in Paris. Hasta lo que decimos que vemos y luego está lo que vemos. Estratagemas para conseguir que le demos al play. Esto luego, si queréis, en el turno de preguntas lo comentamos, pero imaginaos, muchas veces lo que comenta la gente es la frustración que genera esto, porque hasta que llega ese elemento que el sistema considera que a ti te va a gustar, no es inmediato. Si a mí no me gusta el drama político y de repente la primera escena que me pone a mí Netflix cuando hago clic en House of Cards es una comisión del Senado en el Capitolio, y digo, ¿qué es esta mierda, tío? Drama político no, pero ya ha conseguido que le dé al play. Y ese es el truco, esta persona no puede decidir porque mentalmente el cerebro de los humanos no está preparado para esto, vamos a conseguir ponérselo un poquito más fácil y dárselo todo un poquito más masticadito. Y todo esto condiciona, y esto es una cosa que han criticado muchísimo los propios creadores, porque en el fondo lo que están haciendo es coger el contenido, es como quien coge un plato de un chef, y es un plato que el chef ha hecho de estas maneras, el chef en este caso sería el director, y de repente nos dice, no, mira, con esto, en lugar de que sea un plato de autor, con esto voy a hacer una albóndiga y lo voy a presentar con unas hojas de lechuga. ¿Son los materiales los mismos del director? Sí, pero el director lo pensó de una manera. Y si el sistema está pensando de qué manera una persona va a reaccionar mejor a una imagen y te la cambia, muchos creadores dicen, vale, tú consigues que la persona lo vea, pero esta no es la imagen, esta no es la idea del contenido que yo tenía cuando escribí este guión o cuando decidí dirigir esta película. Y todo esto lo hacen inteligencias artificiales. Esas miniaturas que Netflix genera ya tienen sus propios mecanismos automáticos que básicamente lo que hacen es, igual que nosotros a ChatGPT le damos una instrucción de hazme esto tal, no sé qué más, bueno, pues Netflix lo que dice es, en esta película seleccióname todas las imágenes en la que aparezcan mujeres con actitud amable, que sean con gancho, que sean luminosas, definidas, bla, 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 bla. Entonces, esa inteligencia artificial empieza a barrer toda la imagen y a identificar aquellas imágenes que se considera que le pueden gustar a un usuario. Tradicionalmente ese trabajo lo hacían seres humanos, pero esto ya lo hacen inteligencias artificiales, que es mucho más caro al principio, pero mucho más barato en el largo plazo y, por supuesto, el proceso es muchísimo más rápido. Y así llegamos a como una misma película puede ser 2 películas diferentes o 3 películas diferentes en función de la imagen que queramos darle. De hecho, esta película en concreto fue muy polémica, es una comedia, un drama juvenil, de estas películas románticas protagonizadas por chavales jóvenes que se han puesto tan de moda últimamente. Claro, a los que les sirven esta imagen de drama romántico no tienen mucho. Pero claro, a la persona que tiene un historial de visionado en el que hay guerra, pues le interesa más esta interfaz. Pero claro, mirad el cambio de registro que hay con respecto a una y otra. En este concreto, con esta película, Netflix lo que dijo es que las imágenes que mejor funcionaron a la hora de atraer clientes fueron esas 3 que están ahí arriba. No sé a vosotros qué os parece. A mí me parece que eso son 3 películas diferentes. Pero la realidad es que luego, y eso tiene que ver mucho con la comodidad de ver cosas en Netflix, luego tenemos una tolerancia infinita hacia el mal contenido.
Y como mira, como tampoco tienes la sensación de que estás pagando por un contenido en particular, dices tú, pues ya la termino, ya la he empezado, llevo media hora, pues ahora ya para adelante, ahora ya termino de verla. Otra cosa que también hacen inteligencias artificiales es esta cosa tan molesta para algunos, a mí me ayuda porque me ayuda a decidir, son estas reproducciones automáticas cuando os ponéis encima de un contenido, ¿sí? Cuando estáis en la tele y si paráis en un contenido, de repente se os empieza a reproducir una escena. Esa escena también está personalizada. En función de lo que el sistema considera que a vosotros os va a interesar más de esa película, te pone una escena u otra. Y entonces a mí que me molan las mujeres empoderadas, pues probablemente me ponga la escena en la que la tía está pegando una bronca o entrando súper empoderada en su lugar de trabajo, y a una persona a la que le guste más, la cosa más contenida, más autoral, pues le pondrá otra escena. Pero incluso esos vídeos también están curados por algoritmos. Y pensad que todo esto ya llega como unos límites tan extraordinarios que la verdad es que da miedo, porque en realidad, si lo pensáis, Netflix no tiene ni idea de si sois hombres, si sois mujeres, si sois no binarios, género fluido, la edad que tenéis, no tiene ninguna información vuestra, demográfica, quiero decir, no tiene ni idea. Es una información que tú no le das. Lo único que sabe Netflix es lo que te gusta. Y así es como clasifica su audiencia. Tengo comunidades de gente a la que le gusta lo mismo. Y en el momento en el que tengo trazado a una persona a la que le gustan determinadas cosas y esas preferencias las comparte con otra gente, Netflix recomienda pensando en esas comunidades. Con lo cual, ¿os acordáis de la visión de túnel? Pues la visión de túnel, que ya para uno era reducida, imaginaos lo que pasa cuando recomienda pensando en lo que le gusta a la mayoría. Que la visión todavía se estrecha muchísimo más. Y esto tiene mucho que ver con el tema de la magnitud. Y siempre se ha dicho que el contenido es el rey, y a veces se nos olvida que la distribución, es decir, el modelo de cómo llega el contenido a todo el mundo, es también, bueno, yo digo que la distribución es King Kong. Pero claro, pensad lo que supone. ¿Tenéis el mapa de Netflix en la cara? Los 277 millones de clientes en esos países que estaban marcados en rojo. Imaginaos lo que supone que un contenido de Netflix se estrene simultáneamente en esos 190 países y que llegue potencialmente a 277 millones de clientes. Pues lo que pasa es que ahí tenemos la posibilidad de expandir la popularidad del contenido más allá de nuestras fronteras. El ejemplo más citado siempre es el ejemplo de La Casa de Papel. ¿Por qué? Porque La Casa de Papel, que es una serie, bueno, o sea, respeto todos los gustos, pero vamos, tampoco podemos decir que aquí es una serie del copón, es una serie correcta, normal. ¿Cuántos habéis visto La Casa de Papel? ¿Cuántos en Antena 3? Vale, la serie de La Casa de Papel se estrenó en Antena 3 con más pena que gloria. ¿Por qué? Porque en Antena 3 te tenías que esperar cada semana a ver el siguiente episodio, lo tenías que ver una hora, te tenías que comer los 6 minutos de publicidad que te mete Antena 3 cuando emite por la noche, y entonces la serie pues tampoco. Pero claro, llega el catálogo de Netflix y de repente la cosa se convierte como en un auténtico fenómeno. ¿Por qué? Porque Netflix coge La Casa de Papel, así a bote pronto, seguro que hacemos el ejercicio rápido. Así a bote pronto, ¿qué microgéneros se os ocurre que le pueda aplicar Netflix a La Casa de Papel? ¿Mujeres empoderadas tiene? Unas cuantas. ¿Qué más le podemos poner? ¿Acción? ¿Atracos? ¿Perdón? Violencia, sexo, mentes privilegiadas, lucha contra el sistema, ¿no? Antisistema, rebeldía, música. Y a partir de ahí, imaginaos todas las imágenes con las que puede jugar La Casa de Papel. Cámaras acorazadas, acción, los monos, las máscaras, escenas subidas de tono. Y entonces, a partir de ahí, todo el público de La Casa de Papel, que era una cosa muy pequeña, si se vendía como una serie de acción sobre un atraco, de repente se empieza a ampliar exponencialmente. Y La Casa de Papel se convierte en un éxito. De hecho, se convierte en la serie en habla no inglesa más vista en la plataforma, y Netflix es cuando decide pagar una morterada de dinero para hacer una continuación. Si lo pensáis, al final Netflix lo que está haciendo constantemente es crear
pasarelas de entrada, buscar maneras en las que esa persona quiera entrar a ver el contenido. No sé cuántos de vosotros habéis visto El Juego del Calamar, probablemente alguno, porque El Juego del Calamar es la serie más vista ever en la historia de Netflix, pero de lejos, con muchísima diferencia. Está mi madre, señora de 78 años, gallega, y mi madre es una mujer con estudios, culta, probablemente es el primer contenido coreano que haya visto mi madre. Y yo se la recomendé sin demasiada confianza, y a los 2 días me llamó y me dijo, dime que hay segunda temporada. Dije, hombre, sí, pero aún va a tardar un poquito en estrenarse, de hecho se estrena este diciembre. Y luego también es verdad que es decir, los algoritmos son agnósticos, pero las personas que los programan no. Si eso no funciona, Netflix te va a poner delante el plato de lentejas. Si hay una serie que le ha costado mucha pasta o una serie que le ha costado mucha pasta, te la va a poner todo el rato y delante para que tú quieras verla. Porque en el fondo lo que le interesa es generar ese fenómeno cultural. Para que os hagáis una idea de la magnitud del Juego del Calamar, la vieron más de 300.000 personas en los primeros 20 días que estuvo en la plataforma. O sea, es más que Stranger Things, que es como la gran serie de Netflix, pues El Juego del Calamar, una serie coreana que no promocionaron de ninguna manera, que no pensaban que se iba a convertir en el fenómeno en el que se acabó convirtiendo. Ya termino, ya lo... Y al final también lo que están intentando Netflix, de una manera muy velada, es intentar trasladarnos esta sensación de que si no vemos el contenido que nos pone, de alguna manera nos estamos perdiendo algo. Os voy a poner un vídeo que esto lo explica muy bien. Los que habéis visto Stranger Things, seguro que esta escena os suena. Esa es una escena de Stranger Things, que es una serie nostálgica que habla de los 80 y que siempre lanza algún guiño a la época de los 80, siempre en cada temporada mete una canción icónica de los 80. Y en esta temporada, la última, mete una canción de Kate Bush del año de la guerra, que es Running Up That Hill, que nadie se acordaba de ella. Bueno, pues de repente esa canción, la señora Kate Bush, que llevaba pues como más de una década sin producir ningún tipo de contenido, de repente Kate Bush vuelve a saltar a la lista de los más vendidos, los más escuchados en Spotify, se convierte en trending topic en TikTok y se genera esa sensación de, Dios mío, si todo el mundo está hablando de Kate Bush, de Stranger Things y de esta escena, es que yo me estoy perdiendo algo. Y ese concepto, ese FOMO, que es el miedo a perderse algo, es una cosa que Netflix también utiliza y la capitaliza de una manera muy evidente. Y aquí también comienza el aprendizaje artificial, porque os decía al principio que Netflix empezó siendo un sitio en el que había contenido de otras personas, pero tardó muy poco en darse cuenta de, hombre, si yo tengo toda esta información de mis usuarios, ¿por qué no voy a utilizar yo todos esos datos para producir contenido para ellos? Es que hubiese sido muy tonto si no lo hubiese hecho. Y a partir de ahí empieza a darse cuenta de que puede producir pensando en sus audiencias. Que esto en el fondo es lo que hemos hecho toda la vida en el audiovisual. Producimos pensando en aquello que creemos que le va a gustar a un usuario. Lo que pasa es que Netflix lo lleva un paso más allá porque el audiovisual es muy caro. Hacer una película y hacer una serie de televisión es muy cara. Entonces tú necesitas de alguna manera saber que ese contenido va a conectar con su audiencia. Cuando ellos deciden producir House of Cards, que es el primer gran original, para que os hagáis una idea de las cifras, en 2013 Netflix pagó una serie que costaba $4 millones por episodio. $4 millones. Ahora ya $4 millones parece calderilla, pero entonces era muy caro. No solamente eso, sino que Netflix encargó 2 temporadas de golpe. Se comprometió a rodar 2 temporadas. ¿Por qué lo hizo? Porque sabía que tenía una audiencia a la que ese contenido le iba a gustar. Es decir, cogió todos sus datos, dijo, vamos a ver, ¿esta serie a quién le va a gustar? Pues le va a gustar a los que le gusta el drama político, a los que les gusta Kevin Spacey, a los que le gustan las mujeres empoderadas, a los que le gusta el sexo, a los que le gustan las tramas sobre codicia, sobre ambición. Y a partir de ahí
lo que decidieron fue, vale, yo tengo en mi base de clientes, tengo un montón de gente a la que le interesan esos temas, lo he verificado porque sé el contenido que ven, por tanto, para adelante, fuimos de talón para producir estos contenidos. Y claro, la siguiente pregunta que se plantea es, ¿dónde quedan las recomendaciones humanas? ¿Dónde queda la gente que recomienda y que todavía confecciona listas de recomendación y que son personas que tienen criterio y que recomiendan contenidos? Y esto ya creo que no es una buena pasarela para empezar a hablar de dónde queda el espíritu crítico al final. Es decir, en gran medida, si Netflix funciona tan bien es porque elimina o trata de eliminar la decisión de toda esta ecuación, pero también elimina el descubrimiento. El problema en realidad es que todo este mundo virtual complaciente que te intenta poner siempre el producto escogido, lo que sabe que te va a gustar, lo que hace es, y esto también está demostrado científicamente, apalanca nuestra capacidad para dejarnos sorprender. Y ese fenómeno de decir, yo no sé qué película voy a ver, no sé qué serie voy a ver, pero voy a dejar que me sorprenda, que es un poco la filosofía en tiempos de HBO, ¿no? Yo te pongo aquí una cosa diferente, rara, que a lo mejor te gusta, pero a lo mejor no, pero a ver qué pasa. Ese concepto de dejar que nos sorprendan es lo que está, creo, hoy en día en peligro de extinción. Todavía existen plataformas como Filmin que se curran muchísimo la curación. O sea, Filmin tiene algoritmos también, ojo, cuidado. Lo que pasa es que, bueno, siempre se habla de Filmin cuando se habla de una recomendación mucho más artesanal. Y hay estudios también que contrastan los resultados de una recomendación artesanal humana y una recomendación algorítmica y más o menos están en el mismo sitio. Claro, curar cuando eres Filmin y tienes, ¿qué puede tener? 4.000 referencias es una cosa, curar cuando tienes un 50.000 es mucho más complicado. Pero el objetivo hoy era que os dieseis cuenta de que todas las decisiones que tomáis en Netflix y en otras plataformas, Netflix quizás es el más sofisticado, otros no lo son tanto, Prime no es tan sofisticado, Disney no es tan sofisticado, que sepáis que cuando entráis en Netflix no veis todo lo que hay en Netflix. Solamente veis una punta de un iceberg que se va desplegando a medida que vosotros vais navegando. Pero las implicaciones que eso tiene para tu identidad, para tu libre elección, para tu capacidad para descubrir qué cosas nuevas te gustan, abrirte a otras maneras, es un poco pensar como el mito de la caverna, ¿no? Que Netflix al final lo que nos está enseñando son sombras y nosotros pensamos que la sombra es la realidad del catálogo y no la gente que está pasando por detrás de la hoguera con las piedras cargadas a la espalda. Y 6, empezamos ahí 6, lo hemos clavado. Tenemos tiempo para preguntas, para petición de trucos, recomendaciones de series, recomendaciones de plataformas. Soy un libro abierto. Al que vulgueu. Vinga. Espera. Pots tornar a aixecar la mà, sisplau? Sí, ahí. Espera't que passem el micro. El passarà l'Ester que jo vaig coixar aquest any. No, amb micròfon, sisplau, perquè potser l'Helena te sent, però els altres no et sent. Y están grabando, por eso yo creo que también quieren el micro. Perdoneu, però és que me n'he d'anar, però volia fer una petita reflexió. A veure, tinc Netflix, he arribat un xic tard, segurament, a Netflix, però tant el de Netflix com la intel·ligència artificial també l'he utilitzat en un moment donat, les nenes m'ho ensenyen això, saps? Ara, jo el que vull dir és que, personalment, a mi m'interessa, però no em preocupa. En un moment donat has dit, pot preocupar, a mi no em preocupa gens. Això de que sàpiguen els gustos que jo tinc, això no em preocupa. En canvi, a mi m'interessa, tot això dels algoritmes, jo trobo que és molt interessant. I evidentment que afavoreix en la companyia perquè així se sap posicionar, sap els gustos que tens, etc. Però a mi això no em preocupa. A mi, per correu electrònic, m'arriba a dir, ¿le ha gustado la película tal? Per correu electrònic. O bé, al cap d'uns dies em diuen, ¿por qué ha dejado de ver la película tal? Bueno, això
m'interessa dir, hòstia, aquests tios tenen un sistema que ara, per cert, moltes gràcies i felicitats per la conferència que has fet, perquè és molt interessant, ha sigut molt interessant. Però jo dic, com a preocupació, jo francament no em preocupa, al contrari, això m'interessa. El que sí em preocupa és una cosa de Netflix. Que Netflix ha fet, jo crec que és Netflix, i sobretot Netflix, ha fet que es disminueixi l'assistència en les sales de cinema. L'altre dia, saps quan era? Però era una pel·lícula d'alt pressupost, d'en Tim Burton, Beetlejuice. Quants érem, Marta? 4. A la gran sala del cine. I aleshores això sí que em preocupa de Netflix. I jo sóc usuari de Netflix, però també vaig al cine, però jo detecto que això del cine s'està acabant. Pero mira, pero la pela es la pela. Si tú comparas lo que pagas por Netflix un mes y lo que te cuesta una entrada de cine, lo que te dirá la mayor parte de la gente es, ya me esperaré cuando la peli la estrenen en Netflix. Jo vaig els dimarts que costa 2 euros. No, pero al final todo tiene que ver con una cuestión de inmediatez. Y yo siempre que hacemos artículos, estudios, incluso cuando hago charlas para gente que trabaja en cines, que he hecho unas cuantas, de exhibidores que dicen, ¿qué hacemos para que la gente llegue a las salas, vuelva a las salas? Y yo siempre les digo que las salas de cine necesitan entender lo que Netflix entendió desde el minuto 1, y esto es como una cosa como muy manida, pero que una venta no termina cuando el cliente se va, termina cuando el cliente vuelve. Netflix fideliza mucho. ¿Por qué fideliza? Porque está constantemente pendiente de, oye, ¿por qué dejaste de ver esa serie? Oye, ¿esto te ha gustado? ¿Quieres que te enseñemos más? Una experiencia fluida. Por eso digo que a mí me interesa, no me preocupa. Pero creo que debería preocuparnos en la medida en la que hay determinados contenidos que hay dentro de Netflix y que no llegamos jamás a ver porque no nos los enseña. Y yo creo que dentro del desarrollo, es decir, los que ya somos mayores, que ya estábamos acostumbrados a buscar activamente. Imagínate, yo vivía en la costa de un pueblo de Lugo, allá en los 80, en la época de Stranger Things, que la sala de cine más cercana la tenía 80 kilómetros. Y mi audiovisual era un señor que venía una vez a la semana a la urbanización en la que vivíamos nosotros, que venía con una furgoneta y en la parte de atrás venía con VHS. Y yo vivía en la parte de arriba de la urbanización y cuando llegaba, los VHS, como era la última zona a la que iba, me quedaban pues películas de Van Damme y del Vengador Tóxico y mierdas, porque todo el mundo cogía las películas buenas, los que estaban a la entrada de la urbanización, y yo estaba al final de todo. Para los que hemos vivido esa época, ya no necesitamos que alguien nos diga lo que nos gusta o lo que no nos gusta. A mí sobre todo me preocupa el cómo afecta esto quizás a personas que no realizan búsquedas activas. La búsqueda activa es muy necesaria para descubrir qué te gusta. Perdona, al final de todo esto, y es verdad lo que dices, pero al final soy yo quien decide. Totalmente. Bueno, no, mi mujer. Sí. Pero bueno, en realidad soy yo que digo, no, me gusta este documental o me gusta esta película o esta serie. ¿Alguno quiere un truco para jorobar al algoritmo de Netflix? Yo decido al final. Yo siempre digo dos trucos fundamentales. Uno, nunca decidáis que vais a ver en Netflix dentro de Netflix. Nunca. Haced un trabajo fuera, seguid a gente que os recomiende cosas, seguid a medios, leed columnas, que os recomienden críticos. No intentéis decidir en Netflix, decididlo fuera, 1. Y 2, si queréis que os recomiende fuera de la caja, creaos más usuarios. O usar un usuario de otra persona de la casa, porque cuando entras a través del perfil de otro usuario, normalmente suele pasar esto, pero tú te puedes crear varios usuarios y a ver qué te recomienda. Entonces, una manera también de hacer esto es simplemente usar otro usuario. Pero sobre todo mi consejo es que si queréis encontrar contenido en Netflix, intentéis, creo que ahí tenemos una y aquí tenemos otra. Intentéis no decidir lo que vais a ver en Netflix antes de entrar en Netflix, porque dentro de Netflix es bastante difícil. Buenas noches, me sumo a la felicitación de este compañero. I te queria fer un... Digue'm en català, Perdona, sí. Entenc el català, cap problema. Ho parlo molt malament. És igual, felicitats. Gràcies. Felicitats per parlar-lo. Volia fer alguna reflexió, aviam si estic en una línia acertada. Sí. Entenc que el que ens has explicat de Netflix és que busquen la màxima audiència i la perfecció, i busquen la perfecció la eficiencia, la manera de trobar audiència. Sí. Això és el que fa la tele des de temps immemoriables.
O no es barallen totes les cadenes de televisió per aconseguir audiència? O no miren quants espectadors tenen? O no es barallen per la Belén Esteban y Jorge Luis Vázquez, no sé cómo se diga el señor? Sí, lo que pasa es que la televisión jugaba con una ventaja que no tiene Netflix. La televisión jugaba con dos cosas. Una, que el sistema de medirla permite identificar a cada una de las personas que la está viendo. Es decir, cuando una persona, una persona tiene un audímetro en su casa, cuando va a ver la tele se tiene que identificar. Entonces el audímetro recoge si lo estaba viendo 1, 2, 3, 4 personas de esta edad, de esta demografía, de estos hábitats y de este nivel cultural. Y además la televisión tenía una inercia de consumo. En tiempos, cuando tú llegabas a casa, lo que tenías para ver era la tele. Y donde estaba el contenido de estreno, lo más novedoso, eran las salas de cine. Y entonces ya contaban con esa inercia de consumo. En el caso de Netflix, claramente es un interés puramente comercial. A la tele lo que le interesaba era programas que funcionasen muy bien para poder ponerte muchos anuncios. Y en el caso de Netflix le interesa programas que te gusten mucho y que veas mucho para que no quieras cancelar. El miedo de Netflix es que desde baja la cuenta. Esa es su obsesión. Todo lo que puedan hacer para conseguir que no desde baja la cuenta, entienden que está bien. Y visto cómo funciona por dentro, lo que ocurre es que si Netflix, en lugar de apostar por a lo mejor una programación más sofisticada, una cosa un poco más creativa, más diferente, más provocadora, apuesta por contenido facilón, es porque el usuario ve contenido facilón. Y el contenido facilón le gusta. También es un poco una cosa de que fue antes el huevo o la gallina. ¿Nos gusta el contenido facilón porque Netflix nos lo pone o somos nosotros los que buscamos ese contenido? A lo que voy, y otra cosa es que te pueda importar más o menos, a lo que voy es que no hay una auténtica libertad de elección en Netflix, porque ese proceso de decidir tú objetivamente con el contenido tal cual es, no se produce porque Netflix está constantemente manipulando lo que te enseña y cómo te lo enseña con un objetivo, que es conseguir que veas ese contenido en particular o esos contenidos en particular. Eso era lo único a lo que voy. Otra cosa es que no puede funcionar de otra manera. Es decir, si no hay ese proceso de filtrar, Netflix no funcionaría. No, nos volveríamos locos, es que nos explotaría la cabeza. Entonces, sí que estoy de acuerdo y luego, es verdad, Netflix tiene algoritmos y las cadenas de televisión tienen líneas editoriales y propiedades y Paolos Basiles y, bueno, es decir, tienen otro tipo de condicionantes, pero estoy totalmente de acuerdo y gracias. Hola, gràcies per l'exposició. Mira, jo era cinèfil, anava cada setmana al cine. Sí. Llavors, com que no arribava a això, vaig anar a les biblioteques, que pots demanar DVDs i si no tenen aquella biblioteca te'ls poden portar des d'un altre lloc. I és una cosa que encara faig. Llavors va venir el Covid i amb el Covid, doncs, per temes familiars vam començar a compartir diferents plataformes, Prime, HBO, Netflix i Filmin. Llavors he començat a fer llistes de pel·lis, les millors pel·lis, i resulta que el 50% estan a Filmin. I a Netflix n'hi ha poquíssimes. Llavors jo al cap de l'any acabo mirant molt de Filmin i coses HBO. Llavors jo faig servir Film Affinity per les puntuacions, etc. Vaig tenir la meva època també de Netflix, compartir amb la meva mare, però per temes d'aquests ja s'han acabat les comparticions, etc. Llavors, què passa? Que amb Netflix la qualitat és tan repetitiu tot el que d'allò que al final te sents una xurreria. Llavors dius, poder perquè sóc jo i tal, però és que la meva mare està arribant a aquest punt. És a dir, que és com si hi hagués una curva. Va venir la pandèmia, tots tenim això, mirem, i ara veiem que tot és repetitiu. Llavors la meva pregunta és, creus que Netflix i altres plataformes poden perdre subscriptors, que la gent acabi veient que, no que sigui un engany a bobos, però dius, ja n'estic fart d'això i me'n vaig a altres coses? Desde tu perspectiva, lo bueno que... Enhorabuena.
Y felicidades porque la gente que hace búsquedas activas y que sigue buscando contenido y que se hace listas y que paga Filmin los 12 meses del año o los 10 meses si te coges la cuota anual, sois pocos, pero sois muy activistas. Pero sí que es verdad que si te fijas en las cifras, lo que dicen las cifras es que la plataforma que más retiene a sus usuarios es Netflix, con muchísima diferencia. Es por una cuestión precisamente de volumen. De hecho, me viene muy bien que esto, porque de esto es de lo que va a ir el artículo que publico este domingo en Business Insider sobre Netflix. Lo que está vendiendo es abundancia. Y al vender tanta abundancia, lo que hace es generar esa sensación de que algo encontraré. Lo que pasa con otras plataformas, sobre todo ahora como los precios están muy disparados, sobre todo Max, desde que se convirtió a Max, Disney Plus, que también ha subido tarifas. Yo pago Apple, que si eres cinéfilo como alternativa, Apple es fantástica porque tiene un catálogo muy reducido, pero realmente tiene contenido de mucha calidad y si te gusta un poco la ciencia ficción, Apple es sensacional. El problema es que, en el buen sentido y sin despreciar a los demás, tú no eres espectador medio. Entonces, Netflix, ¿a quién se dirige? Netflix es la tele por Internet, es el concepto de tele. Quiero ser la televisión para cada uno de los miembros del hogar, preferiblemente espectador medio. El espectador medio es aquel que quiere ver algo, da igual lo que me ofrezcas, no es una persona especializada.